El sol sale y el viento suave está. Camino por el verde, algo nuevo está por llegar. La bola en el tee la primera vez. El eco del silencio, algo crece en mi ser. Un reto que me llama, no sé qué esperar, pero sé que esta experiencia me va a cautivar. Entre los campos de sol y de paz, descubro que el golf es mucho más. Play golf, cada golpe una pasión. En el verde campo encuentro la razón, con el viento en el rostro. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos una semana más a Play Golf. Hoy es miércoles 25 de febrero, son las 8 de la tarde. Estamos haciendo esta grabación en un horario un poco diferente al que solemos grabar habitualmente y ya veréis que tenemos una buena excusa. Antes de empezar, lo dicho, podéis escucharnos en todas las plataformas de podcast. Ahí os podéis ver cada día el programa y por supuesto en YouTube. Por eso recomendamos que para que la experiencia sea completa, independientemente de que nos escuchéis en las plataformas de podcast, que nos veáis también en YouTube acá a través del canal Hugo Costa Golf. Todas las semanas estaremos aquí en Play Golf. Y voy a pasar a saludar ya a la tribu, que les tenemos repartidos por España. Juan Morenilla, El País, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, amigos? Pues muy bien, por aquí por casa ahora en estos momentitos. Jorge Noguera, que has venido del frío y de la nieve de Milano Cortina. Ya ahora, cuéntanos cómo ha sido la experiencia. ¿Saliste vivo de allí? Bien, ha costado por momentos, había unas nevadas importantes, en algún momento el transporte se ha complicado por allí, pero bueno, hemos sobrevivido a las 2 semanas, 3 medallitas España, y no está mal, y gran experiencia. Del diario AS, ya lo sabéis, Jorge Noguera, alias Rookie. Y desde Movistar Golf, Andrés Domínguez, ¿cómo estás, Andrés? Oye, muy poca gente en el mundo, y digo muy poca, puede presumir de ir en abril a Augusta National y en enero a Cortina d'Ampezzo. Ojo, Como ha estado Noguera, ojo, Eso es jet set, sí, señor. Sí, señor. El listón está tan alto que no sé qué va a ser lo siguiente, en fin, ya nos contarás. Y hoy se une a la tribu y vamos a darle una ovación muy especial a un viejo conocido por todos los aficionados al golf. Le tenemos mucho cariño, no solo por ese palmarés espectacular, sino porque nuestro invitado de hoy siempre habla muy claro y a nosotros nos gusta la gente así. Álvaro Quirós, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal vosotros? Pues nada, has entrado tímido aquí en Play Golf, pero te puedes soltar tranquilamente. Sí, bueno, ya cuando me sacáis algún tema candente decidiré si soltar la melena o no. Te pasó la presión, ¿no? Hoy juega el Madrid, ¿no? Tú ya respiras tranquilo y hoy la presión está en otro bando. Ahora tienen el culo apretado otros. Bueno, pues ha habido muchas, por supuesto, vamos a hablar con Álvaro Quirós de su carrera, del punto en el que está, de muchos temas y por supuesto de toda la actualidad porque tenemos plancha también esta semana, ¿no? Con el tema del DP World Tour, del circuito europeo, el acuerdo con esos 8 jugadores, en fin, todo lo que tenemos aquí me estaban llamando, no pasa absolutamente nada. Bueno, Álvaro, lo primero, cuéntanos porque has vivido recientemente una experiencia curiosa, ¿no? Haciendo de caddy a José María Olazábal. Sí, se ha jugado el Legends Tour, una de las pruebas del Legends Tour en Aloha, en Marbella. Bueno, mantengo bastante amistad con Chema todavía, a pesar de no coincidir ya hace ya unos cuantos años. Y bueno, en una de esas yo estando lesionado sin poder entrenar, estudiando para mi curso de técnico deportivo nivel 1, pues la única manera que tenía de acercarme a un campo de golf era un poquito ofreciéndome. Y Chema, pues en ese preciso momento tampoco había hecho contacto con ningún CAD y tal. Y como está cerca de casa, pues me venía genial. Andrés, tú estuviste por allí, ¿no? Bien, siguiéndoles, además. Sí, estuve con Álvaro y con José Mari el programa, ¿no? Y vamos a tentar un poquito a Álvaro. Cuéntales aquí a mis colegas el comentario que les hiciste de entrada de los capitanes de la Ryder. ¿Te acuerdas? Cuando viste a tantos capitanes de la Ryder. Y todos vivos, además, dije. Sí, estaban todos vivos. O sea, esto no debe ser fácil, convocar a tantos capitanes de la Ryder o ex capitanes de la Ryder y que todavía estén en activo. Sí, eran 15, creo, o así creo que eran. ¿Puede ser o me estoy liando? No sé, yo creo que 15 debían ser jugadores Ryder. Jugadores Ryder, correcto. Capitanes no sabría decir. Pero bueno, ahora ya
a mí me gustó mucho, sobre todo, los hoyos que pude seguir del programa, ¿no? Que seguimos a Álvaro y a José Mari, que además nos dejaron grabarles de bastante cerca, eso que nuestro cámara, que ha hecho poco golf, se acercaba mucho. que yo creo que aparte de los consejos de golf, Álvaro daba consejos vitales muy divertidos, ¿no? Los aficionados disfrutaron mucho con las cosas que contabas, con las anécdotas, ¿no? Mi sensación es que se lo estaban pasando los tíos Z, ¿eh? Bueno, yo creo que esa probablemente sea la parte a la que más le puedo incorporar a Chema. La realidad es que le puedo ya enseñar o guiar a Chema. Va, no deja de ser un poco eso, ¿no? Mi propio carácter, mi carácter innato. Que para los proanes tengo que decir que por experiencia propia es el ideal porque no me he librado de un proan en la vida. O sea que, como yo le decía a un director de torneo de circuito europeo, digo, mira, estáis convirtiendo una habilidad, que es la de ser un tío con cierto talante, que tiene ganas de ayudar a los amateurs, simpático y tal, en una debilidad. Porque claro, jugando bien, jugaba los proanes. Jugando mal, seguía jugando los proanes. Lesionado, seguía jugando los proanes. Entonces al final te dabas cuenta que, joder, digo, a mí no me pagan por jugar proanes, me pagan por hacer verdi. Y sin embargo, los proanes los jugaba todos, ¿no? En el caso de Chema, aportarle un poquito de orden de la persona que tiene dos ojos y está afuera y que las rondas sean lo más divertidas posible dentro de que Chema es un tío que a la gente le sorprendería ver cómo se toma una ronda de competición todavía. O sea, tiene 60 años, pero José María es como si tuviera 30. O sea, la intensidad es máxima. Y obviamente, pues, el Cádiz va en esa misma línea, no te puedes resbalar. Oye Álvaro, y una curiosidad rápida, es una semana aislada donde le has llevado los palos. Si al final, como parece, José Mari se va al Masters, ¿te apetecería la experiencia o no? Hombre, la experiencia con José Mari sí iría. Con José Mari iría y además ya tiraría de. O sea, ya no le cogería la mano, sino le cogería el brazo y llevaría a mis dos hijos. ¿Por qué? Pues porque esa experiencia probablemente hay muchísimos golfistas que no la pueden tener el resto de su vida. Entonces aprovecharía y le cogería todo el brazo, no la mano. Pero también tengo que reconocer una cosa, y no creas que no ha estado ahí. Ha estado ahí de manera velada, la posibilidad, bueno, pues nada, incluso de acompañarlo y tal. Y insisto, yo estaría encantado, pero me veo un poco desbordado ahora con el TD1. Es decir, el técnico deportivo nivel 1 en España es un curso de formación muy completo. Eh, si Dios quiere, mi última semana de formación teórica es en mayo, pero son muchas asignaturas, todo muy compacto en esa semana final de mayo y el máster me mata. O sea, no creo que pudiera llegar al nivel de estudios que necesito para aprobar el curso. Y al final yo quiero aprobar el curso ya que es algo que me he propuesto desde que me lesioné. Y Álvaro, cuéntanos un poco cómo es ese curso, ¿no? En qué consiste y por qué te has decidido, qué te ha llamado, ¿no? ¿Qué gusanillo te ha picado un poquillo para meterte en esta nueva aventura? Bueno, la realidad es que siempre he sido un tío, un culo inquieto, me gusta saber, entender un poquito. Yo siempre digo, soy una especie de, ¿cómo se dice? Generación bisagra, en el que el primer atisbo de golf profesional de nivel deportista máximo fue el Tigre y justo a mí me pilló justo después, o sea que ya lo normal después de una ronda no era quedarte en la habitación, sino ir al gimnasio y biomecánicamente, deportivamente hablando, se ha estudiado cada vez más, y a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Entender el porqué de las cosas. ¿Qué es lo que termina por empujarme y tomar la decisión? Pues la lesión, sin dudarlo. El lesionarme el año pasado, sin saberlo, jugué con un ligamento parcialmente roto prácticamente todo el año. Cuando me di cuenta que lo tenía parcialmente roto, ya era septiembre. Así que podría haber aguantado un mes y medio, 2 meses más para jugar a escuela y mantener mi categoría de Past Champion incluso en el EDP World Tour, pero el médico me dijo, mira, si termina por seccionarse el tendón, ya la lesión es mucho más grave, entonces vas a tardar mucho en volver. Así que dije, mira, van a ser 5 o 6 meses sin tocar un palo, creo que puedo iniciar la andadura de la formación y estuve hasta el último momento, en duda porque al final suena mal lo que voy a decir, pero yo solo he competido en la vida, es decir,
tengo 43 años ya y lo único que he hecho para ganarme la vida ha sido jugar al golf. No había espacio para otra cosa que no fuera eso. Entonces, el abrir la puerta a la formación ya es entreabrir la puerta a la posibilidad de no competir. No queriendo, pero sí inconscientemente. Así que eso una, y la segunda, que es también la potente un poco, ¿no? Que al final yo he tenido una gran suerte de tener a las personas que me encontraron en el camino, y más en especialmente a Pepín Rivero. Entonces, a mí me gustaría poder llegar a ser en un futuro más lejano que cercano, tengo que reconocer, porque hablo con el corazoncito, esa persona para algún jugador. Ser una persona que le diera algo más que simplemente técnica. Sí, porque a mí Pepín me dio muchas cosas que no fueron técnicas. Fue la credibilidad que tenía un jugador que se había ganado la vida en el circuito europeo, había jugado Ryder Cups, ya había visto la película. Entonces, lo que dijera Pepín, yo lo seguía a pie juntillas. Y no me ha ido mal, por lo que creo firmemente que yo podría hacer esa influencia en otros jóvenes o incluso no tan jóvenes que quieren sacarle algo más. Y Álvaro, ¿cuál es tu momento actual? Está claro que estás centrado en eso, pero competitivamente, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Sueñas o piensas con volver? Cuéntanos. Sí, a ver, se me pasan muchas ideas. También tengo que reconocer una cosa, ¿eh? Me operé un veintitanto, 20, algo así, el 20, un poquito menos, un poquito antes de septiembre, o sea que van a hacer 6 meses. Y hoy precisamente, he pegado 45 bolas. O sea que a mí, la pregunta, o sea, la respuesta que te quiero dar va en base a donde me encuentro ahora mismo. Y es que es una incógnita cómo voy a evolucionar. En teoría, el médico me ha dado lo que hay, es decir, no tengo líquido inflamatorio en la articulación, el tendón está totalmente recuperado, pero volver a entrenar regularmente, estudiando como estoy estudiando, a mí no me da, no me da. Entonces, creo que lo primero va a ser el TD1, centrarme en terminar y a partir de ahí ver si puedo volver a recuperar el espíritu competitivo. No tengo nada, o sea, porque no tengo categoría en el DP World Tour, no tengo categoría en el Challenge Tour, o sea que en principio, así a bote pronto, jugar el circuito nacional e intentar jugar la escuela a final de año. Ese es el plan ahora mismo, tal y como se ve. Y además, insisto en la idea, con 43 años y habiendo perdido mi tarjeta en el 22, si no recuerdo mal, he recibido solo una invitación en el circuito europeo. O sea, no he recibido ningún tipo de respaldo una vez que ya los resultados no están ahí. Pero ese es el estilo de vida que llevamos. Es decir, sí que hay otros compañeros que han tenido, como digo, ¿no? Invitaciones hasta la saciedad. Pero ahí donde entra la política y donde al final te das cuenta que el circuito europeo no deja de ser un circuito privado y se gestiona de la manera que consideran sus dirigentes. Eso llama mucho la atención, Álvaro, lo que acabas de decir. Ni siquiera cuando llega el Challenge a Santipetri, llega el Challenge cerca de tu casa, ahí tampoco tienes No, acercamiento. de hecho hoy incluso he levantado el teléfono porque ahora ha habido un cambio el delegado o la persona que estaba encargada en el comité de profesionales de la Federación Española, ha dejado su puesto y ha entrado una nueva persona. Entonces, supongo que nuevas personas, pues nuevas medidas, ¿no? Y yo también te digo una cosa, ¿eh? Entiendo perfectamente que no se puede estar toda la vida intentando pedir favores, pero que yo he pedido poco. O sea, y los que he pedido, por ejemplo, en el circuito principal, como digo, la única invitación que recibió fue el Estrella Damm en Sotogrande hace 2 años y por la imposición por parte de la imposición de Estrella Damm, o sea que el circuito europeo no estuvo tampoco muy por la labor. Y en el Challenge sí, en el Challenge yo tengo que decir que la federación el año pasado me ayudó a conseguir invitaciones, entraba todavía por ranking nacional a los Challenges nacionales y he tenido el apoyo por parte de la Fede, pero insisto, yo este año no lo sé porque han cambiado a la persona que estaba a cargo, las políticas, yo voy envejeciendo y hay que darle también paso a otros jugadores, ¿no? O sea que entiendo perfectamente que si no se apoya a un jugador de 43 años, independientemente del currículum que tenga, es normal, en detrimento de un tío más joven. Noguera, no sé si quieres preguntar algo, te veo ahí. Yo, es que, más allá de tu historia personal, Álvaro, a mí me llama la atención, ¿qué piensas tú porque no sé si te he leído nunca opinar de este tema, ¿qué piensas tú del tema Leaf PGA, del CISMA, de estos años que llevas separado eso?
Bueno, yo al final creo que he definido el circuito europeo en breves palabras. No deja de ser un circuito privado. El PGA es el mejor, bueno, o era el mejor circuito del mundo. Y no olvidemos, privado, con sus reglas, su normativa. Y el Leaf, pues, ha sido otro circuito privado, con otras características, que ha pretendido, entre comillas, ser un disruptor, ¿no? En el orden establecido. Y decía, dicho, señores, yo creo en otro modelo de negocio, que va a ser por equipo, ahora 3 vueltas, elijo a quien quiera, la meritocracia se va a un lugar donde no existe y ya está. Bueno, sus reglas, sus normas, genial. Ahora bien, sí me parece cuanto menos atrevido, desde la parte que me toca, pretender que el golf mundial cambie porque ellos irrumpan. O sea, y cuando digo ellos me refiero a un circuito privado como Sliff. No estoy para nada en contra. Yo fui de los jugadores que defendió a aquellos jugadores que se fueron al Leaf, porque somos deportistas individuales y gestionamos nuestra carrera como queremos. Mucha gente, de hecho, no hace mucho tuve debate en el curso porque uno de los asistentes al curso me decía, bueno, si te hubieran ofrecido a ti el dinero que ofrecen a algunos de los jugadores, te hubieras ido. Digo, yo no lo sé. Digo, yo no he jugado al golf por dinero. He tenido la suerte de venir de una familia muy humilde, de, entre comillas, tener la suerte de cara y del principio de mi profesionalismo hacer un dinerito. No porque llegara al Tour, ¿eh? Digo porque en el circuito nacional, pues el primer año que jugué, gastando 750 euros la semana, compartiendo habitación, compartiendo coches de alquiler, pues ganar 30.000 euros fue la pera. Pero siempre fue así. Eh, entonces, respeto a esos jugadores que sin haber entrado a ningún circuito se hayan ido, por supuesto, porque se les garantiza un dinero que en el futuro lo pueden necesitar y después a nivel competitivo, ¿cuánta gente puede decir que te regalan la plaza en primera división? A jugar, no sé, con el Valencia. Venga, mañana me coge y me dice, mira, que te ficha el Valencia y vas a jugar con jugadores de primera división y a entrenar con primera... Ostras, ya no solo el dinero, ¿no? Es la posibilidad de entrenar en ese nivel. Pues eso es el Leaf. Eh, Y Nada más. Álvaro, Circuito privado. si ahora mismo, si nos retrotraemos a tu época donde eras top 25 del ranking mundial, victorias en el DP World Tour, en fin, era Álvaro Quirós en eclosión, ¿qué cambiarías de lo que has hecho? ¿Dónde te verías? ¿Te verías has dicho que el libro no sabrías, en el PGA Tour? ¿Cambiarías algo de tu carrera? Nunca me gustó la idea de ir al PGA Tour. Hablando de Chema, fue motivo de discusión entre Chema y yo en muchísimas cenas. No me malinterpretes, discusión amigable. Porque José Mari siempre fue un defensor de que un buen jugador tiene que ir donde están los mejores. Y la realidad es que semana tras semana el PGA Tour podía tener un feel más fuerte del circuito europeo, no te digo que no. Pero yo también le decía a Chema, digo, mira Chema, yo en Estados Unidos estoy solo, no disfruto de la vida en Estados Unidos. Yo tenía 8 semanas al año, que eran los 4 campeonatos del mundo y los 4 majors, donde yo ya competía con los mejores jugadores del mundo. Y le decía, digo, si ahí no demuestro mi valía, ahora bien, eh, mm, espinita clavada por no venir al PGA Tour, para nada. Nunca pedí invitaciones, creo que solo jugué torneos que hubiera algo extra, es decir, Puerto Rico Open, porque el promotor era el que organizaba el Mundial Amateur, que yo jugué allí, por eso fui a jugar Puerto Rico Open, que jugué 2 años, Mayakoba, Mayakoba por Classic, ejemplo, estaba Villarmir, sí. Mayakoba porque estaba OHL y era una semana excepcional, nos trataban genial, venía mi pareja por el entonces, que ahora es mi mujer, y, y Graham Bryar, que creo que ahora es, que no sé cómo se llama el torneo, el Transitions, que era una semana que estaba justo después de Doral, y ya que estaba en Doral, pues me quedaba. Y jugué creo que el Phoenix Open, porque era entre el Mundial Match Play y el Mundial Stroke Play en Doral. Y me quedé con Martín Caime, que es buen amigo, y me quedé en su casa. Pero siempre había algo para no hacer un viaje extra largo, volver, etcétera. Pero nunca jugué, por ejemplo, Arnold Palmer, siendo top 50 del mundo, nunca decidí jugar. El TPC de Sogra me lo salté algún año y por eso fui muy criticado. Correcto, me acuerdo. Compañeros de la comunicación también, por el entonces, decía que me habían Algún palo pagado te por la daríamos, campaña que seguro. tuve en Algún palo te Italia y daríamos. tal.
Es mentira, yo no estaba pagado por BMW ni muchísimo menos, pero yo, por ejemplo, me ponía a pensar, digo, me voy a plantar en uno de los fields más fuertes de todo el año, como es el TP de Sobra, un campo difícil, mi juego está cogido por alfileres, pues no estoy dispuesto a pasar por esta, me quiero Open Italia, voy reforzando un poquito mi juego y ya está. O sea que las razones no eran ni comerciales y sí eran muy de golf, es decir, de mantener un poquito mi estructura a nivel de confianza. Álvaro, es un poco también, supongo que esto también lo habrás hablado, decías con Chema, con Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Que él siempre ha contado que él pues lo probó, estuvo en Estados Unidos y al final, pues que la vida allí, ese tipo de vida de acabar de irse al hotel, estar solo, no estar con la familia y tal, al final le afectaba en el rendimiento de no estar a gusto para jugar, ¿no? No sé Claro, si al te final no pasaba hay a que ti también. olvidar, ¿eh? Yo, por ejemplo, una de las razones por las cuales alabo a Chema es porque Chema fue capaz de irse muchos años al circuito americano. Sí que es verdad que estaba bien acompañado por Sergio Gómez y su mujer, pero Chema ha pasado muchas noches, o sea, muchas semanas solo. Y bueno, eso va en el carácter, ¿no? Yo te digo, honestamente, y esto es una reflexión, como digo, somos profesionales individuales, nos debemos a nuestro propio mérito o demérito. La única razón por la cual yo me iba allí era porque yo no me encontraba cómodo jugando 4 o 5 semanas en un ambiente en el que nada, nadie daba nada, no podía cenar con nadie porque todo el mundo hacía room service a las 6:30 de la tarde. Bueno, era un ambiente que yo respeto, pero no era el mío. Aquí en Europa estaba más abrigado, ¿sabes? Estaba todo más relacionado, íntimos amigos que habían llegado al tour también, no sé, hacía más vida. Había más vida aparte del golf, independientemente de que haya sido mi máxima prioridad. ¿Y cómo ves a las generaciones jóvenes de hoy, ¿no? Es decir, que ha cambiado mucho, la sociedad ha cambiado, el deporte ha cambiado. Hoy los jóvenes quizás están o están mejor preparados o están más formados, ¿no? Hay muchos que ya desde muy jóvenes se van a Estados Unidos, empiezan a competir allí, pasan al mundo profesional allí. Es otro tipo de mentalidad, ¿no? Incluso, pues algunos desde muy jóvenes ya dan el salto al IP. No sé si ves que hay mucha prisa en general en los jóvenes por querer llegar pronto o al PGA Tour o al IP, etcétera. No, al contrario. Yo creo que nuestros jóvenes, los españoles te hablo, ahora tienen mayores facilidades. ¿Por qué? Porque en mi época no era normal ir a Estados Unidos y que te becaran. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Alejandro Cañizares, que era un jugador muy bueno a nivel nacional, que llegó a Arizona State, llegó ya en su segundo año de universidad. Después de ser freshman, o sea, que había números que dejaban entrever claramente que Cañi era un gran jugador, Cañi no recibió beca completa hasta su tercer año en la universidad. Hoy día, nuestros jugadores se van con beca completa a una universidad de primera división y, claro, hacen 4 o 5 años de universidad y se acostumbran a la sociedad que viven. Entonces, para ellos es mucho más fácil quedarse allí. Y dar el salto, sí, el salto más Claro, o natural, sea, ¿no? yo aparte te digo más. Los antecesores nuestros, que yo sepa, ni uno terminó jugando a nuestro nivel. Es decir, las generaciones anteriores no conozco a ninguno. Alejandro Larrazábal sí, Wake Forest, pero duró poco. Bueno, en realidad en el circuito europeo nunca. Álvaro Velasco, pues también, jugó también regularmente en el circuito europeo, pero más discontinuo, más discontinuo. O sea que no había una razón por la cual dijeras, ostras, Estados Unidos es el camino. Ahora, claramente, teniendo en cuenta además desde que existe el IF, que el circuito europeo se ha convertido, ya no era el hermano pequeño, ya es el primo pequeño. Eh, Hombre, tiene más lógica todavía que te vayas para Estados Unidos. Me gusta lo que has contado, Álvaro, porque se lo he oído a algún compañero tuyo de generación, de algunos son comentaristas nuestros en Movistar, de cuando llegabais al Tour Europeo, pues que un poco José Mari, el Pisha, ¿no? Hacían un poco de padrinos, ¿no? De los nuevos que llegaban, os arropaban. ¿Tú crees que eso ha cambiado ahora en el circuito europeo actual? ¿O sigue habiendo otros jugadores que hacen ese papel que hacían el Pisha o José Mari? Yo creo que ha cambiado mucho. De hecho, te digo más. Me he sentido solo el primer año que jugué el Challenge. Llegué a la calle práctica del primer torneo del Challenge y, o sea, había españoles que a duras penas me saludaban. O sea, me quedé un poco sorprendido y de hecho hubo un momento determinado, 2 días más tarde, que cogí a un par de ellos y les dije, oye, digo, os he pintado la cara a alguno, os he hecho algo, digo, no sé.
No, y el tío, y dos de ellos se excusaron, no, joder, es que te tienen mucho respeto y tal. Digo, hombre, pero el respeto a los buenos días en Sudáfrica, a 12 horas y media en Cape Town, no sé. Yo creo que estamos hechos, o sea, es lo malo de ser viejo, es decir, lo malo de haber estado 20 años en un ambiente en el que tú conocías a todo el mundo, en el que era siempre el mismo, para bien o para mal, te cruzabas con las mismas caras, llegas a un ambiente nuevo, todos son más jóvenes y es otra generación. Es que De no es todas nada formas, malo. Álvaro, es curioso lo que dices, porque este año fui a la final de Mallorca, del Hotel Planner, del Challenge, y estuve en uno de los días de prácticas y me llamó la atención que justo estaba por el campo y iban jugando rondas de prácticas y entonces iban un español en un partido, otro español en otro partido, en el partido delante, otro, o sea, y no iban juntos, ni se juntaban, comían y yo pensaba, y me acordaba un poco de vuestra generación, de la anterior, y decía, "Joder, ¿cómo ha cambiado esto, no? Que todo se ha vuelto mucho más individual". No hay que describirlo. Yo creo que es lo que tiene el golf, ¿verdad? Que dura mucho. Digo, si juegas bien, si tu rendimiento es bueno, puedes durar mucho. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que coincides con diferentes generaciones. Yo ese sopetón que sentí en el Challenge ya lo había visto en el Tour, porque los nuevos que llegaban al Tour llegaban con otro concepto. Y no era el concepto de, no te digo amistad, porque la palabra no es amistad, pero por lo menos que no te traten como un extranjero más, que es lo que yo te estaba a explicar, es decir, porque al final tu cultura está ahí, ¿no? O sea, tus hábitos, tus rutinas están ahí. Pero claro, cada vez tenemos más jugadores que se crían en Estados Unidos. Luego, cuando llegan a un primer nivel, ya no puedes esperar de ellos esa idiosincrasia que tú has vivido. Eso es una cosa también, supongo que generacional, ¿no? Tú que eres padre, además que lo verás con tus hijos. Antes hablabas de que somos una generación bisagra y es cierto, es una generación que ha crecido con lo analógico y que ahora es totalmente digital, ¿no? O sea que nosotros Bueno, hemos vivido un déjame poco. que te diga Pero, una. Yo fui de los primeros que en el challenge cogí y dije, mire, señores, yo no quedo con cuatro o cinco españoles para que estéis con el móvil en la mesa. No me jodáis. Digo, y yo puse la norma esa que en el tour hubo un momento, pero que tal, que dije, mira, quien coja el móvil, tío, paga la cena de todos, tío. Digo, porque mira, para estar con vosotros así, yo me quedo solo. No tiene sentido. No sé si me explico. totalmente, Sí, 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 sí. perfectamente. Algunos, en vez de compartir la cena y adquirir la norma, directamente no venía. Por eso te digo, a mí no me entra en la cabeza, pero es gente diferente, es gente que está cuadriculada de manera diferente, viven para ellos mismos, bueno, yo no sé, yo no he sido nunca así. O sea, yo, insisto, no es que yo sea el prototipo de nada, pero había algo más de camaradería. Incluyendo el gimnasio, cuidado, que no malinterpretemos. O sea, que yo coincidía con Cabrera en el gimnasio, coincidía con Gonzalo, o sea, yo coincidía con muchos de mis compañeros en el gimnasio. Y era una rutina, pues bueno, un poco todos juntos. A algunos no les gustaba madrugar, pues no jugaban temprano, pero nos veíamos a lo mejor a la hora de cena. O a algunos sí les gustaba madrugar, pues coincidías con ellos más los días de práctica. Pero eso para mí sí ha cambiado. Y Hugo ha puesto un ejemplo muy bueno. O sea, realmente en el challenge ves eso. Yo, de hecho, mi primer año del challenge, mi compañero de habitación se convierte en Andrea Paván. O sea, con el que ya tenía una relación buena o muy buena, cercana, pero no era mi compañero de habitación en el tour, por decirlo así. Pues, iba a tocar un par de apuntes de actualidad, ¿no? Que uno, la noticia de la semana, ¿no? Que ha sido ese acuerdo del DP World Tour que anunció con 8 jugadores que pasan a ser miembros del DP World Tour. Bueno, han pagado las multas. A partir de ahora parece que se les perdonan las multas a partir de esta temporada y el compromiso parece ser, por lo que se ha comentado, que tienen que jugar una serie de torneos del DP World Tour, más de lo que se les exigía anteriormente. Pero la noticia, ¿no?, es que Jon Rahm no está dentro de ese acuerdo, ¿no? Y al parecer no sabemos todavía Jon Rahm no ha hablado. No sé vosotros, chicos, yo he preguntado a nuestro amigo el doctor No y por supuesto no he tenido ninguna respuesta. Álvaro sabe de quién estamos El hablando. manager de Jon Rahm, al que nos tiene mucho cariño y no, en fin. El caso es que, bueno, Jon Rahm ya lo dijo, ya lo verbalizó en varias ocasiones, que él no estaba dispuesto a pagar las multas porque le parecería injusto que le multaran por torneos que nunca estaban en su calendario y nunca iba a jugar, ¿no?
Y por lo que yo he sabido un poco, ¿no? También es verdad, parece ser que el DP World Tour quiere imponer que los jugadores que vienen del LIV y que firmen ese acuerdo, pues tengan que comprometerse a jugar cierto número de torneos mayor del que tenían que jugar hasta ahora, y eso puede ser que tampoco le cuadre a Jon Rahm. Empezamos por nuestro invitado, Álvaro. ¿Qué te parece este tema? Bueno, aquí hay que juntar unos cuantos flecos diferentes. A ver, por la parte más deportiva, eh, obviamente, como Jon Rahm y Tyrrell Hatton oficialmente siguen en conflicto con el Tour, es decir, siguen a expensas de una decisión tribunal, porque argumentaban precisamente que no estaban dispuestos a pagar las multas de los torneos que habían coincidido del IF con pruebas del circuito europeo que ellos no iban a jugar. Perfecto. O sea que ahí sientan un precedente diferente. Es decir, ¿por qué? Porque ellos consideran que como no iban a jugar nunca esos torneos, no tienen por qué ser multados. Bueno, dirá un juez si tienen razón o no. Los demás sí pasaron por Según ese aro. dice todo el mundo, Álvaro, porque hay jurisprudencia. El anterior juicio con otra serie de jugadores lo perdieron y todo apunta que la sentencia, que va a ser inminente, por cierto, va a ser también contraria a los jugadores, ¿no? Correcto. Eso es lo que dicen. De ahí que salga pues esta nueva teoría de que es de condonar cierta cantidad de dinero, pero a cambio de que jueguen torneos que imponga el Tour. Pero no hay que olvidar que el objetivo sí, o sea, el objetivo final, como siempre, hay siempre un objetivo y es que puedan jugar la Ryder. Porque al final todo esto viene a costa de la Ryder Cup. O sea, al circuito europeo le conviene que Jon Rahm, por ejemplo, hablando del caso que nos toca más de cerca por ser español, juegue la Ryder. Primero, porque es un jugador importantísimo. Y segundo, pues porque es un riesgo, ¿no? Si no llevo a los mejores, puedo perder. Bueno, que claramente tenemos otro antecedente, que es el de Sergio, que se ha ganado sin Sergio. Y digo con esto, yo creo que en un grupo de 12 nadie es imprescindible. Sí que es verdad que los márgenes son muy estrechos, pero la razón por la cual el Tour al final no aprieta es por eso. Porque quiere a John en la Ryder y es importante, hay que tenerlo en cuenta, claro que sí. La manera en la que el Tour quiere gestionar esto es decir, bueno, vale, pues os perdono algo de dinero, pero vosotros tenéis que dar algo por vuestra parte y es comprometeros a jugar torneos que a lo mejor pues no jugaríais. Claro, los grandes jugadores pues no están dispuestos a pasar por ello tampoco. Bueno, pues oye, otro pulso más. Esto ha pasado en la historia del Tour toda la vida de Dios. Toda la vida de Dios. Los jugadores grandes amenazaban al Tour con irse al circuito europeo antes y de ahí que el Tour actuara en consecuencia y bajara el mínimo de torneo, cambiara las reglas para satisfacer a esos grandes nombres y ahora pues está pasando con el Leaf. Al final creo que somos peor Tour precisamente por eso, porque nunca hemos sentado los precedentes como se ha hecho el PGA Tour. PGA Tour, por ejemplo, en el caso del Leaf fue muy tajante. Señores, quien cruce esta línea no vuelve. Caiga quien caiga. Oye, pues por eso son mejor Tour que nosotros, básicamente, que Europa. Esa es la parte deportiva. La parte económica, también no hay que olvidar, las multas no se publican. O sea, el Tour dice, no, este señor ha pagado, pero ¿cuánto ha pagado? Y todo el mundo se encoge de hombros. O sea que yo creo que ahí es donde está también el pulso de John. Al final, creo que son conscientes que ese juez le va a dar la razón al DP World Tour, pero cuanto más aprieten las tuercas, pues considero que más ahorro habrá en esas multas. Cada uno hace las medidas de presión que considera más beneficiosas para sí mismo y en el caso de Jon Rahm, Tyrrell Hatton no va a ser diferente. Sí, no, que si tú te habrías ido, Álvaro, tú en el momento de su carrera en el que estaba John, te habrías ido al Leaf. Eh, yo te digo que es difícil tomar la decisión, em, pero me he considerado un tío consecuente siempre con lo que he dicho. Eh, y no te voy a decir ni que no ni que sí, era mucho dinero, pero también es verdad que digo yo que Jon Rahm ya había ganado mucho dinero, ¿no? Pero insisto, es que cada persona tiene sus prioridades, su manera de ver la vida, la información de la que disponía Jon Rahm probablemente, claramente, a la vista de los acontecimientos, pues no era la que esperaba.
No lo sé, no lo sé. A ver, yo también te digo, insisto, lo he dicho al principio de la entrevista. Yo he jugado siempre al golf porque me ha gustado ganar torneos. Si se me llena la boca, podría decirte que no. Que habiendo sido número uno del mundo, ganando majors y llevando la carrera que llevaba John Ram, ha perdido una bonita oportunidad de ser un tío diferente a nivel de torneos ganados. Porque al final, obviamente, estar en el Leaf no deja de cerrarte puertas. Pero, insisto, es muy difícil con la cantidad de dinero que aparentemente se le ha pagado decir que no. Oye, Álvaro, tú en tu época, evidentemente, te ha ido bien, has ganado dinero, no en las cantidades que se barajan ahora, evidentemente, ¿no? No has pillado la época, digamos, de este boom, pero ¿has ganado lo suficiente para tener ya tu vida solucionada y la de tus hijos? ¿Estás tranquilo? ¿No? Eso te garantizo ya que no. Rápido y ligero, te puedo decir que no. El 50% de los impuestos que se pagan en España, eso no hay quien te lo quite. O sea, yo llevo una vida muy normal, ¿eh? Y cuando te digo muy normal es que visto de marcas comerciales como pueden ser Zara o Mango, no me compro camisetas de 200 euros, no tengo viajes de lujo. Lo más caro en mi vida son mis niños, como cualquier padre de familia, pero o sea, tengo un coche, sí, nuevo, es verdad. Me he comprado un coche nuevo hace 2 años, porque el mío tenía 12, o sea que... Y sí que es verdad que tengo mi casa pagada, cuidado, que eso hoy día es la pera. Ya es algo, sí, sí. Jo. Bueno, es media vida, pero no, yo no tengo dinero para morirme. Y es verdad que tú en algún momento sí que te fuiste fuera de España, ¿no? Me suena que Portugal. 5 años, 4, 5 años, 5 años, sí, sí, sí. Bueno, tuve la suerte también de que me salió un proyecto de golf, es decir, en Portugal estuve con todo relacionado con mi imagen, ¿no? Una escuela de golf con mi imagen y tal, y aproveché y ahí, pues obviamente me acogí a lo que famosamente se llamaba la ley Beckham, esa por la que los comunitarios tributaban menos y tal, que salió por eso, por el fútbol. Y después mi último año estuve en Dubái. Y en Dubái duré un año, ya venía el segundo hijo en camino. Me parecía que Dubái no era el lugar en el que quería que crecieran y me volví a casa. Y bueno, desde entonces estamos aquí. Hubo un momento, recuerdo, ¿no? De un contrato, no sé si era importante, el contrato económicamente sí que era importante de cara un poco a los medios y a la gente, ¿no? Con Callaway. Recuerdo un anuncio ahí en el Velayo, ¿no? Sí, sí, Espectacular. sí. Contigo pegando Sí, sí, unas aparte imágenes. era un contrato muy importante, primero porque pillé la coyuntura, ¿no? De Callaway venía preparando a la siguiente generación de jugadores jóvenes, ¿no? Porque en esa época Mickelson y Ernie Els ya estaban cumpliendo años y ellos querían preparar a los siguientes, ¿no? Yo era parte de ese plan. Y además era el primer jugador full staff de Callaway, decía, yo jugaba el material de Callaway, de golf, pero además la ropa, porque por primera vez Callaway fabricaba su propia ropa. Sí, sí, no, yo, insisto, yo no me quejo, o sea, y como digo, tengo 43 años, el año 23, 24 y 25 he perdido dinero intentando competir y eso no se lo puede permitir mucha gente. O sea, yo no he ganado dinero en mis 3 últimos años de profesional de golf, pero también es verdad que me lo debía a mí mismo. Gracias a que había hecho una buena carrera y unos buenos resultados anteriormente, creo que me merecía esa oportunidad. Y ahora, pues eso, como te digo, da un poco yuyu solo haber sido profesional de golf, porque ahora, bueno, pues la carrera está por ver. Ujú. Álvaro, dentro de esa carrera, quizá, no sé si tú lo recuerdas así, ¿no? Pero uno de los momentos más bonitos quizás sería cuando fuiste, ahora que se acerca el Máster de Augusta, ¿no? Cuando fuiste co-líder, ¿no? En 2011 creo que era. ¿Cómo lo recuerdas aquello? Mira, yo otra vez pongo en el salpicadero a Chema, ¿no? Chema es un tío que tiene una forma de hablar de Augusta muy especial. Y bueno, todo el mundo dirá, claro, no te jodas, habiendo ganado chaquetas, pues ¿cómo no lo vas a tener? Sí, pero aparte se puede entender por qué habla así, porque Augusta es un sitio muy especial, por muchas razones. No todas son positivas, tengo que reconocer, pero muchas sí. Y yo reconozco que yo me enamoré de Augusta en ese 2011, ese jueves del 2011. No solo porque hiciera 65, cuidado, que no lo voy a negar, o sea,
Porque sí, Álvaro, me acuerdo que algún año antes pegaste alguna rajadita buena, ¿eh? De Augusta National. no rajita buena, ¿eh? Yo dije la verdad, la que sigo diciendo, que era un poco. Lo que pasa es que, por ejemplo, nunca llega a las rajadas de Sergio. Pero yo siempre dije que. Yo siempre dije que bueno, que me parecía injusto que en un deporte profesional, lo digo de Augusta, lo sigo manteniendo hoy día y lo dije el primer año que llegué al Tour. Me parecía injusto jugar momentos de la vuelta en los que la bola pudiera estar manchada con barro. O sea, y más en Augusta, que es obviamente el sumum, ¿no? Pero entendía también que era para todos igual. Entonces, bueno, ahí quedó. Tampoco dije mucho más, si no recuerdo mal. De hecho, lo dije de frente de las cámaras de Movistar Plus. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Pero yo me enamoré de Augusta en el hoyo 18 de ese jueves, cuando me di cuenta, era uno de los últimos partidos también del día. Y andando en la calle del 18 hacia arriba, me acuerdo que pegué mi segundo golpe, la dejé cerquita. Y esperando a que los otros dos compañeros patearan, yo le daba la espalda a la grada y la cara al hoyo del green hacia atrás. Y ahí fui donde me di cuenta de eso que describe Shema, ¿no? Los colores de típico de abril, las sombras, eh, el silencio. Joder, y dije, coño, digo, ahí fue cuando yo aprecié por primera vez y dije, joder, este sí que es un sitio especial, ¿eh? Como te digo, me abrió los ojos el 65. Pero sí que es verdad que después la he cagado a palo a posteriori y he seguido un poco ese amor incondicional. Ahora que hablamos de Augusta, perdóname un segundito, un pequeño paréntesis porque he sido descortés, no te he presentado a un colaborador, vale, que no está aquí, que es Juanito, que es, eh, que es nuestro famoso gnomo de jardín de Augusta National, que tenemos aquí con nosotros. Eh, ¿Te compraste algún gnomo o no? Mira, aquí está Juanito, mírale, ¿Tienes Sí, alguno? mira qué mono va, el tío va bien perpetrado con todo, va con todo hombre, full staff también. totalmente. ¿En tu época llegaba a haber gnomos o no? ¿La fiebre está por los gnomos en Augusta o no? Yo no entré nunca en la tienda de Augusta. ¿No? ¿No tienes nada de Augusta? Sí tengo porque se encargaba mi mujer de comprarle a los amigos y ese tipo de historia, pero yo tengo una manta de Augusta verde, pues imagínate si tiene años ya. Este año te compramos un gnomo, venga. ¿Eh? Pero fíjate, esas son una de las cosas que yo sí que ahora sí que miro hacia atrás y digo, joder, tendría que haber tenido la lucidez mental de haberme comprado algún recuerdo de los majors y cosas así, la verdad. Porque uno al final, ¿sabes? No sabes cuándo vas a volver y no tienes por qué mirar atrás con rencor por no estar ahí, que me pasa. Pues yo, por ejemplo, no veo golf en televisión porque me pongo caliente. Digo caliente y digo, joder, no puede ser que yo no esté ahí, ¿sabes? A mí me pesa. De hecho, mis hijos que han empezado a ver golf ahora, el máster hemos visto por mis hijos. Yo vi Kenia, me levanté a las 7 menos 10 el domingo, no, me levanté a las 7 y poco y a las 7 menos 10 mis hijos estaban viendo a Ángela Llora en televisión, pero yo no veo golf. Yo no veo golf porque a mí todavía me revuelve un poco las tripitas el no estar ahí. Eh, Mis hijos juegan, sí. Tienen 9 años y 8 años y les gusta, juegan, son fanáticos, tenemos la suerte de tener la cañada y que, bueno, que somos un mirlo blanco, o sea, es algo excepcional. ¿Pero tienen Eh, recuerdos ellos de tus victorias o no? ¿O muy Nada, si poquito? ellos, no, no, ellos, por ejemplo, mi última victoria nació el segundo hijo, o sea, imagínate, 2 semanas más tarde nació Martín. No, ellos me han acompañado al Open de España hace un par de años, pero ellos no han visto a su padre jugar bien al golf. Sí, jugaba el circuito europeo, el Open de Bélgica, ya un poco muy de vuelta, el Portugal Master, que sí que aparecía, pero eran muy pequeños. De hecho, tengo anécdotas ya muy buenas con ellos porque al principio la gente pues se me acercaba, me pedían autógrafos y estos miraban, ¿y por qué le piden autógrafo a mi padre? ¿Sabes? Si le pega, ¿sabes? No hay nadie. Pero sí, ellos no tienen el concepto de que su padre haya jugado un gran golf. Poco a poco se van enterando de más, porque al final en el cole, pues bueno, sí, en la cañada, en un momento determinado, la gente dice, pues tu padre jugaba bien, pero ellos miran un poco como de reojo y recelo, como diciendo, yo creo que no. No nos queda mucho, chicos. Me gustaría ir tocando algún temita ya final con Álvaro, también de actualidad. Anthony Kim, ¿no? Quería mencionar a Anthony Kim, que tú has competido además en la época buena de Anthony Kim. Recuerdo además en China jugasteis juntos, fin de semana, en fin. Es la historia del año, ¿no, Álvaro? Alucinante.
Sin dudar la duda, sin lugar a dudas es algo maravilloso que es lo que tiene este deporte, pero yo es que esta pregunta me la han hecho ya mucho. Es más de uno me ha dicho, oye, es que ese tiene que ser tu ejemplo. Digo, mira, a ese tío le han regalado 2 años en un circuito a primer nivel, ganando dinero por la cara, nunca mejor dicho, y, y eso no lo tiene casi nadie. Digo, yo estoy convencido de que si a mí ahora mismo en un par de meses, cuando me recupere, me dejan la oportunidad de jugar 2 años en el Leaf, alguna semana lío. No para ganar, pero alguna semana lío. Tercero, cuarto, quinto, segundo. Y Anthony King, al ser un jugador que de serie traía ya el chasis, porque claramente quien dude que Anthony King era un jugador como la Copa un Pino se equivoca. Bueno, pues le ha costado 2 años. 2 años, agente libre, hasta que, bueno, ha habido ahí lo que sea y ha ganado. Pues mira, es una bonita, bonita historia, pero no hay que olvidar que eso no es realista en el golf conservador o en el golf tradicional como venimos, que solo mide la meritocracia. Oye, especulábamos la semana pasada de estas cosas nuestras, ¿no? Que somos un poco cafres aquí. Que como Anthony Kim dijo que él se drogaba, se había llegado a drogar entre hoyos y en mellos y tal. eh, claro, dices, bueno, ¿a ti te han hecho alguna vez un control antidoping en el máster, por ejemplo? O en... Yo tengo que decir que esto fue un tema serio en el que yo me puse bastante serio con mi manager, con el DP World Tour y con el PGA Tour, porque no es que me hicieran, es que era por sistema. O sea, yo de 8 semanas que competía en Estados Unidos, yo tenía seguro, entre 4 y 6 controles antidoping. Era por sistema. De hecho, ya empecé a decir, mira, dudo que a los americanos le hagáis tantos antidoping como me hacéis a mí. En el circuito europeo era más normal, es decir, en el circuito europeo sí que estaba estipulado. Es decir, el primero hacía control antidoping, del segundo al 10º había 5 tíos ¿cómo se llama? Por sorteo, del 15º al 40 había otros tras, era así, sistemático. Yo en el circuito europeo sí que he hecho mucho antidoping, pero es que en América era sospechoso. Eh, ¿Crees que era Álvaro porque le pegabas muy largo y les extrañaba un poco a lo mejor que tuvieras esa distancia? Yo creo que al final siempre existen las rencillas esas entre los americanos y los europeos, y un europeo que fuera un poquito más especial, en mi caso, eh, la época en la que pegaba fuerte, era un tío más protagonista, pues sí, puede ser que fuera un poco por rencillas, bueno, llámalo así, ¿no? En la época del PGA Tour. Ten en cuenta, yo cada vez que jugaba allí, siempre me emparejaban con algún pegador fuerte, o sea, siempre. JB Holmes, Bubba Watson, Dustin Johnson, Jonathan Vegas. Era muy raro que no jugara con un tío que pegara fuerte. Gary Woodland. ¿Por qué? Porque a ellos también les gusta, de hecho viven de eso, les gusta el negocio, ¿no? El show, ¿no? El show business. Recuerda, Álvaro, la primera vez que te vi yo al menos, creo recordar, aquel Mayakoba que te emparejaron con Buba y con Daly, ¿te acuerdas? Bueno, y viceversa, que la gente olvida. Después de esa reducción de estómago que hizo John Daly, no sé si os acordáis, que empezó a jugar aquí en Europa. En Europa creo que jugó 11 invitaciones, 7 fueron los 2 primeros días conmigo. O sea, que yo decía que yo, quitármelo de encima ya, digo, ¿sabes? Digo, está bien que tal, pero no sé qué os he hecho yo, ¿sabes? Digo, emparejárselo a otro. Y era un tío, chapó, excepcional, simpatiquísimo, era espectacular. Iba con una especie de lata de esas que, los termos esos que hoy día se han puesto de moda, él los llevaba ya, pero llenos de Coca-Cola. Jugaba muy rápido, ¿no? John Daly tenía fama de jugar rápido. Sí, sí, pues imagínate él y yo juntos. O sea, el tercero iba que, claro, le sobraba el tiempo. Muy simpático. Y ahora que has mencionado antes que tus hijos madrugaron para ver a Ángela Llora, ¿no? ¿Qué le ves de especial a Ángela Llora? Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Empezar que le ha dado calabazas al Leaf 2 veces. Eso lo hace muy especial. El por qué habría que preguntárselo a él. Yo me figuro que hoy día, como Leaf tampoco paga a los jugadores por jugar en el Leaf, se hace menos atractivo. Pero bueno, ahí tenéis un claro ejemplo, y es un tío que viene de una familia muy normalita. Ahí tenéis un claro ejemplo de que no todo es el dinero. Yo creo que él cree y quiere ser protagonista a nivel mundial en este deporte, y el Leaf yo creo que le cerrará puertas. Entonces ha decidido tirar por la tangente y hacer lo que casi no hace nadie. Bueno, oye, eso para empezar. Y segundo, tiene un espíritu de trabajo impresionante. Las semanas que está aquí yo coincido poco, porque como además he estado lesionado, pues lo veo poco, pero sí el challenge el año pasado lo pasé con él. Y es un tío que trabaja duro, no se deja nada detrás,
vive para el golf y creo que eso es condición sine qua non, especialmente cuando empieza, o sea que lo tiene todo. ¿Tenéis aún más preguntas para Álvaro? Y vamos cerrando. Álvaro, ya que nos animan, sí que me gustaría un poco, porque es verdad que a ti te han perseguido las lesiones, ¿no? Estás ahora recuperándote, esperas dentro de un tiempo estar. Pero ha sido lo único, digamos, que también hay ahí temas técnicos que te han llevado un poco a perder tu sitio en el golf mundial. No sé si cuando en tu análisis un poco más frío con el paso del tiempo, ¿cómo lo ves? Pero vamos, retomando, por ejemplo, la pregunta que me hiciste inicialmente, ¿te arrepientes de algo? Yo hoy día te puedo decir que me arrepiento de forzar a Pepín a intentar cambiar técnicamente ese noviembre o diciembre del 2011 cuando gané la Race to Dubai. Porque creo que fue la única vez que sucumbí a la moda del golf, ¿no? Yo siempre fui un jugador que consideré que tenía suficiente con lo que tenía para jugar bien. Y en esa época empezaron a salir, pues eso, los Luke Donald, los Francesco Molinari, los Jason Duffner, jugadores un poquito más eh, consistentes, ¿no? Y menos pegadores fuertes, y yo pensé que mi mejor iba a venir por ahí. Claramente me equivoqué. Eh, sí que es verdad que yo hice el cambio técnico y ahí me lesiono. Entonces, no sé si por no hacerme sangre a mí mismo, pero sí que considero que ese 2012, que es mi último año entre los 50 del mundo, juego, por lo menos juego 6 7 meses con dolor. Y me salgo del equipo de la Ryder también, no hay que obviar que, joder, las dos únicas veces que he estado cerca, pues no he podido entrar, ¿no? Primero en el 2010, después en el 2012, esa la famosa de Medaina, con Chema de capitán. Otra de las experiencias entre Chema y yo, ¿no? Tener que llamarme como capitán para decirme que no me podía coger como pick. Y yo antes de que terminara de decir las tres primeras frases, pues decirle, oye, Chema, que no hace falta que me expliques, que entiendo perfectamente la situación. Y Chema, con ese tono solemne y la clase de persona que es, dice, sí, te lo tengo que explicar, ya no porque te conozco, sino porque estaría faltando a mi labor como capitán. Y bueno, al final, sin dudarlo, el cambio técnico ese fue para mí detonante de mi mal juego. Después la lesión, que fue una lesión por otra vez otros 6 meses parado y a partir de ahí nunca fui el mismo. Álvaro, yo sí que quería hacerte una última pregunta por mi parte. Hemos visto en otros deportes deportistas que acaban, pues no sé si odiando o aborreciendo su deporte, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos, o varios ejemplos en el fútbol, en el tenis, en el baloncesto. ¿Tú ha habido algún momento que has llegado a aborrecer tu deporte, a odiar el deporte, a odiarlo el golf? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No el golf como tal, sino la situación que estaba viviendo yo. Es decir, eh, entrenar a conciencia, seguir echando las mismas horas o más, seguir viviendo para este deporte y jugar peor golf que nunca es un plato que yo no he sabido sobreponerme a ello. Es decir, yo no tengo que avergonzarme de lo que voy a decir, especialmente porque tengo la suerte de tener la familia que tengo. Pero mi mujer puede decir, da fe que yo me he puesto más amargo. O sea, yo llevo 10 años siendo un tío más amargo. Y tengo 3 hijos, o sea, maravillosos y tal, pero a mí me sigue pesando no poder jugar bien al golf. Yo creo que en algún momento pasará. En algún momento, pues, claudicaré y diré, ¿sabes qué? A otra cosa mariposa y ahí empezaré a digerir la situación de otra manera. Pero a mí me cuesta todavía mucho trabajo no entender por qué no juego bien al golf. Eso te iba a preguntar, Álvaro, si esto mentalmente, ¿cómo lo has llevado? ¿Has necesitado algún tipo de ayuda? ¿Has podido tú solo con tu Sí, con familia? psicólogo he estado siempre, Hugo. Siempre he tenido psicólogo. Ahora ya llevo 2 años sin ello porque al final, bueno, al final, como yo les decía, ¿no? Digo, yo necesito un psicólogo para que me ayude a mejorar el golf, no mi vida personal. O sea, lo que voy a decir es una barbaridad, ¿eh? Pero yo soy un tío con una suerte que tiene poca gente en el mundo. O sea, mis padres están sanos y vivos, mi mujer todavía me quiere, me aguanta, tengo 3 hijos que, gracias a Dios, no tienen ningún tipo de enfermedad y llevan una vida como tienen que llevar niños, gracias a Dios, que por las desgracias que pasan en el mundo te das cuenta que tienes una suerte impresionante. Y a pesar de mis lesiones, yo me he recuperado y la capacidad de trabajo la tengo. Entonces, el único pero es el golf, pero es que claro, es que el golf ha sido mi vida. O sea, es que
es difícil, yo sé que es difícil de entender para mucha gente, pero el golf sigue siendo mi vida, yo sigo viviendo para jugar al golf. Entonces, bueno, pues me costaba. Sí que es verdad que parecía una racha que no dormía. Ahora ya, eso ya, o sea que bien o mal lo estoy digiriendo. Con 3 niños cuando coges el sueño debes cogerlo bien, ¿eh? Sí. Te lo Yo digo sí te digo, te lo digo porque yo también tengo 3 y cuando cojo el Sí. sueño lo cojo bien. Pero os voy a decir una cosa, os reconozco una cosa, que este silencio que estáis percibiendo aquí es porque mis hijos no están aquí. Salí con su madre a Sevilla, que tienen semana de vacaciones y se han ido 3 días. Es que si no, esta conversación no podría llevarse a cabo en estos horarios. Ya decía yo. Pues no sé si Noguera y Andrew tenéis algo más y cerramos ya con nuestro querido Álvaro. A mí, Álvaro, que te lo dije el otro día. Dime. no, sí, a mí de esto Rookie, último que dice adelante. Álvaro, pero lo que me llama la atención a mí es cuando dices que no entender por qué no puedo jugar bien al golf. Mi pregunta es, ¿pero se puede, a veces estas cosas se pueden llegar a entender o el golf tiene cosas que directamente ya pues no se entienden, ¿no? Que se escapan a la razón, ¿no? No, el golf se entiende. Otra cosa, el golf se entiende y digo con esto, y yo entiendo lo que es necesario para jugar al golf. Lo que no termino de entender es qué desencadena que se convierta en natural, en algo que no se piensa, cuando de manera innata, en mi caso era así. Yo de manera inconsciente jugaba al golf. No medía golpes, no medía las probabilidades de fallar o acertar, no tenía en cuenta, y eso lamentablemente pasa cuando empiezas a jugar mal. Yo tengo auténticas discusiones con mi padre porque dice, es que no tienes confianza. Digo, pero ¿eso qué? ¿Un botón que se aprieta? Claro, es que ahí es donde está lo difícil. Lo difícil es darle la vuelta a esto. Yo, mira, los otros días estaba hablando en Aloha. El Lee Westwood juega un Open de Andalucía en Aloha que era el 250 del mundo. Gana en Aloha, algo cambia y vuelve a ser el Lee Westwood que conoce todo el mundo. Eso es lo maravilloso de esto. Que Lee Westwood mentalmente no se vea afectado por ese mal tiempo que juega. Pues Álvaro, que no perdemos la esperanza y que tú tampoco la pierdas, que eres todavía muy joven, 43 años, que tienes la experiencia, que tienes el talento y ¿por qué no? A lo mejor dentro de un tiempo, de un año, de algo más, algo menos, pues escribimos otro bonito capítulo del golf, ¿no? Con tu La semana vuelta. pasada había algunos seniors temiendo ya mi presencia en el senior, ¿eh? Todo el mundo se dice, ¿cómo que tú eres demasiado joven para estar aquí? O sea que eso me dio alas eso. O sea que solo tengo que esperar otros 7 años para dar miedo en el senior. Que no, hombre, no, que antes seguro que algún cartucho tienes ahí en la recámara. Estoy absolutamente convencido y lo vamos a ver. Así que nada, Rookie, que oye, gástate un poco las dietas de Milano Cortina en una mejor conexión de internet, ¿eh? Madre mía. Ya, no sé qué pasa. Es que yo a vosotros os oigo bien. Escuchamos mejor. Ya. En fin, que Morenilla, un abrazo también a Andrés y por supuesto a Álvaro Quirós. Muchas gracias y nada, que te seguimos de cerca como siempre. Un abrazo a todos y la próxima semana más aquí en Play Golf. Más que un juego es lo que me llena el alma.